Bueno, bienvenidas y bienvenidos esta tarde otra vez a las segundas entrevistas feministas aquí en la PENAP. Y bueno, hoy vamos a estar con Sara Vicente, que si te parece, Sara, te va a tocar también que te introduzca y te presente. Vale, pues comienzo. Bueno, Sara es compañera y cofundadora, por supuesto, de la Plataforma Navarra por la Abolición de la Prostitución. Es feminista y activista por el derecho a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y, bueno, eres coordinadora de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, tanto en el ámbito estatal como en el local o internacional. Y además, Sara es abogada y por eso, entre otras cosas, pues conoce de primera mano los abusos que sufren las mujeres secuestradas bajo tratas con fines de explotación sexual y en situación de prostitución. Y por eso es un verdadero placer tenerla aquí para que podamos conversar este ratito juntas al respecto de todos estos temas desde tu visión profesional. Muy bien, pues nada, encantada de participar y a ver lo que da de sí la tarde, a ver. Sí, yo he presentado un poquito como ayer los temas, si te parece, de los que podemos charlar un poco. Y así las personas que nos siguen pues saben de qué vamos a conversar, ¿te parece? Les presento un poco. Pues vamos a comenzar ubicando, si te parece bien, un poco el terreno legal, el ámbito del que vamos a hablar, de la prostitución, y así poder hilarlo con el tema del sistema prostitucional y el título de esta charla, ¿no?, que sirve para distinguir entre prostitución y trata. Luego los instrumentos internacionales que existen, así como la situación de España y aquí en la Comunidad Foral de Navarra. Y también podemos conversar sobre el tema del consentimiento, el deseo, temas tan complejos e importantes para traer hoy aquí, y lo que conllevan luego las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Además, sería interesante pues, charlar sobre el tema de qué consideras tú que es una puta, ¿no?, el uso que se hace de este término, y qué ofrecen los distintos sistemas, tanto el reglamentarista como el nuestro, el abolicionista, para terminar hablando sobre el término también del putero y la situación que vivimos actualmente. Madre pues mía, si qué te cosas. tenemos aquí, como siempre, mucho de lo que tirar del hilo, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad es que, bueno, y además en estos días en que también está todo el asunto este del coronavirus, la emergencia sanitaria, ¿no? Pues claro, está de plena actualidad todos estos temas. Desgraciadamente, claro, porque afectan a pues miles de mujeres en situación de prostitución en los prostíbulos, ¿no?, de la geografía española, gracias a que, bueno, tenemos más o menos normalizado el consumo de prostitución y no lo consideramos precisamente como una forma de violencia que es, ¿no? Efectivamente. Sí. Y a este respecto, ¿nos podrías, para las personas que nos escuchan, contextualizar un poco desde el terreno legal, pues a nivel internacional, estatal o de la comunidad foral, como tú prefieras, en qué situación se encuentran legalmente las mujeres en situación de explotación sexual? Pues, bueno, yo, como bien dices, vamos a hablar efectivamente de mujeres en prostitución, de prostitución femenina. ¿Y por qué razón son de prostitución femenina? Bueno, porque porque es el sujeto mayoritario en prostitución. Más del 90% de las personas en prostitución, el 95%, 97%, se calcula que son mujeres.
Por tanto, pues claro, ese es el fenómeno mayoritario. Y por otro lado, del otro lado, las personas que demandan prostitución, pues el 99% son hombres, ¿no? La demanda es absolutamente masculina. Se calcula que están en situación de prostitución en el mundo entre el 40 y 42 millones de personas. O sea, no estamos hablando de un fenómeno que tenga unas características individuales, ¿no? Sino que Claro. de lo que estamos hablando, o que pueda ser considerado como una mera elección individual o un fenómeno residual, sino que tiene, está atravesado por todo un sistema. Es un sistema prostitucional del que vamos a hablar esta tarde, ¿no? La prostitución no son elecciones individuales, sino es un sistema estructurado y estructuralmente aposentado en una sociedad claramente patriarcal, desigual, entre hombres y mujeres, y atravesada por las desigualdades no solo de género, sino pues entre países pobres y países ricos, ¿no? De ahí que las personas en prostitución que vemos en Occidente son mujeres migrantes, mujeres racializadas, mujeres que proceden de otros países y no son precisamente, vamos, en su inmensa mayoría, mujeres occidentales, ¿no? Son mujeres de otras nacionalidades, en situaciones de migración y, bueno, esto es una de las características clarísimas. ¿Qué hacemos con la prostitución? ¿Qué hemos decidido hacer ¿no? con la prostitución? Aquí, en el Estado español, sí, en el Estado español, ¿no? Pues hemos considerado que vivimos más que nada en una indefinición jurídica, no tanto indefinición como diría yo, como en una no aterrizar de una manera clara qué es realmente la prostitución, si la prostitución es una forma de violencia o un trabajo, ¿de acuerdo? Y en esa indefinición en la que vivimos, pues tenemos un sistema que tolera y normaliza la prostitución. Esto sería un poco la idea global, ¿no? Tolera y normaliza la prostitución, mantiene a los puteros en situaciones de total invisibilidad para la sociedad y a las mujeres en prostitución, pues lo que Amelia Tiganus, por ejemplo, denomina campos de concentración, o Sonia Sánchez, ¿no? Claro. Mujeres supervivientes de la prostitución dicen y definen claramente como campos de concentración, donde la sociedad ha cerrado los ojos y permite pues que estas mujeres permanezcan en esos campos de concentración, ¿no? En esa sociedad donde están aisladas, donde nadie sabe dónde se encuentran, pisos, calle, polígonos industriales, zonas acotadas para la prostitución y donde se normaliza el uso y abuso de las mujeres en prostitución. Esta sería un poco la definición jurídica, ¿no? En la que se encuentra en la actualidad el sistema legal español, ¿no? La prostitución está legalizada, es legal el ejercicio de la prostitución. Y lo que
también es legal la organización de negocios, siempre y cuando permanecer en situaciones de prostitución, a ejercer la prostitución. Así está definido también en nuestro Código Penal, existiendo tan solo una prohibición expresa para la prostitución coactiva, prostitución coercitiva, y siendo lícito el resto de la prostitución. Por tanto, existe de facto y por la vía de los hechos, aunque en el debate ideológico haya pues distintos puntos de vista, por la vía de los hechos, por la vía legal, existe una normalización del sistema prostitucional, ¿no? Esto sería. Y cómo, a mí lo que más interesante me parece es cómo se ha llegado a este punto, ¿no? Porque España tiene, por ejemplo, firmados compromisos internacionales, el convenio del 49 para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena. Y en este convenio no había distinción entre prostitución y trata, o prostitución forzada y trata. Entonces, sí que ahí la trata era un medio para conseguir el fin, que era la explotación sexual de las mujeres, la prostitución. Así lo dice una compañera nuestra, Pepa Barahona, ¿no? La trata es el medio, la prostitución es el fin. Esta era la definición, ¿no?, clarísima que había en este convenio y que está perfectamente, o sea, lo tiene suscrito, ¿vale? Se incorporó a nuestra legislación en 1951 y desde entonces está en vigor para la legislación española. Sin embargo, se incumple este convenio, ¿no?, sistemáticamente, porque lo que hemos hecho con posterioridad ha sido generar instrumentos estatales que están, por la vía de los hechos, incumpliendo esta legislación y haciendo una distinción entre prostitución libre y prostitución forzada. A partir del año 2000 se aprueba el Protocolo de Palermo y el Protocolo de Palermo define la trata por primera vez, introduciendo el elemento coercitivo, el elemento de coerción. Dice este convenio, ¿no? Se define la trata como la captación, el transporte, el traslado, la acogida de personas bajo amenaza, uso de la fuerza, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pago o beneficios con fines de explotación sexual. Entonces, aquí incorpora ya una definición de trata donde ya no es el transporte, el traslado o la acogida de personas, la captación de personas para ser explotadas sexualmente, con fines de explotación sexual, ¿no?, que era la definición jurídica del convenio de 1949. Sino que aquí esta captación, transporte, traslado necesita de elementos de coerción, el uso de la amenaza, la fuerza, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder, el abuso de una situación de vulnerabilidad. Y esto obliga a que pues en los procedimientos judiciales todas estas cuestiones tengan que ser acreditadas. Se tenga que acreditar pues que ha sido captada, transportada, trasladada de un lugar a otro, ¿no? Claro. Bajo las amenazas, bajo el uso de la fuerza, o bajo el rapto, o bajo el fraude, o bajo el engaño, o bajo el abuso de una situación de vulnerabilidad
o para todo ello con la finalidad de que un tercero obtenga un beneficio económico, ¿de acuerdo? Entonces, esto ha sido lo que ha supuesto, pues en la vía de los hechos, hacer una distinción legal también, incorporarlo a nuestra legislación, hacer una distinción legal entre prostitución libre y prostitución forzada, ¿no? Claro. En España, en el año 1995, se modifica el Código Penal y en ese Código Penal se despenalizan todas las formas de proxenetismo que se tenían penalizadas hasta el momento. El proxenetismo coercitivo sigue penalizado, pero es la única forma de penalización que existe en la actualidad. La coerción o el elemento de coerción a la hora de obligar a una persona, en realidad, a ejercer la prostitución. Todo lo demás no está prohibido, no está penalizado, no está perseguido, ¿no? Claro. ¿Y tú qué crees que en esta situación, en el terreno legal, es lo que hace que, por ejemplo, España pues sea el tercer país del mundo en promoción del sistema prostitucional y el primero de Europa? ¿Qué aspectos de este terreno legal les dejan la opción a los proxenetas de que todo esto pueda ser de esta terrible manera? Pues, claro, debido a la despenalización, ¿no?, de 1995, que ha ocurrido en el panorama español, ¿no?, pues que ha aumentado considerablemente. Pues ha aumentado considerablemente también la demanda de prostitución. España era, antes de 1995 y con la legislación anterior, un país de tránsito de mujeres para la prostitución, pues para otros países, y se ha convertido en un país de destino. Y no solo en un país de destino, sino que en la actualidad somos un país de destino de turismo sexual, ¿no? Vienen hombres de todo el mundo, de otros países, aquí, pues al consumo de prostitución de mujeres en las zonas tradicionalmente de turismo, ¿no?, al ser un país de oferta turística. Y el turismo sexual forma parte de la oferta turística dentro del Estado español, ¿no? Esta es una realidad y ha sido como consecuencia de esta modificación legislativa. Esto lo que quiere decir es que al final las modificaciones legislativas tienen unos resultados, ¿no?, tienen unos efectos en lo que es la sociedad, en la construcción de los valores de esa sociedad y en cómo vamos a definir realmente a esta sociedad, ¿no? Y este debate, esta cuestión que ha ocurrido aquí, no solo ha ocurrido aquí, ha ocurrido también a nivel internacional. Y no solo, y viendo un poco cómo ha sido la sucesión de acontecimientos aquí a nivel internacional, vemos que hay una coincidencia y que realmente los instrumentos internacionales se han relajado porque se ha incorporado al debate feminista pues lo que Sheila Jeffreys definió ya en La herejía lesbiana como que la sexualidad se trasladó del imaginario social al imaginario social como una cuestión individual, es decir, la vaciamos de contenido político feminista, como hasta principios de los años 80 había sido claramente definida y por todo el movimiento feminista internacional y tradicional, ¿no? 2 siglos de feminismo, pues en los años 80
se transforman en un feminismo que incorpora, ya digo, que despolitiza la sexualidad y la vacía de contenido político y la convierte en una mera cuestión individual. A partir de ahí, claro, la prostitución es vista como una opción sexual más. Hasta entonces no. O sea, hasta entonces, en el panorama feminista, todas las feministas históricas, pues desde Andrea Dworkin, Catherine McKinnon, Josephine Butler, en el siglo XIX, Flora Tristán, ¿no? Clara Zetkin, Alejandra Kollontai, de todas las definiciones políticas, ¿no? Desde el feminismo socialista hasta el marxismo o incluso, ¿no?, en las anarquistas, Concepción Arenal, Clara Campoamor, Federica Montseny, también en España, es decir, todas las feministas tenían claro, ¿no?, que la prostitución no era una opción sexual, sino una forma de violencia y de esclavitud de las mujeres. Estos eran los parámetros de definición del movimiento feminista, ¿no? Y es a partir de los años 80 cuando se despolitiza. Y en esto Rosa Cobo da una de las claves, ¿no? Da una de las claves, que es cómo la incorporación de los movimientos LGTBI y de las peticiones, ¿no?, de sus reivindicaciones, convierten la sexualidad en una cuestión meramente individual en el debate público y en el debate político, pues para ganar adeptos, y esto hace que la prostitución se incorpore dentro de ese debate como una opción sexual más, como una opción sexual, cuando verdaderamente no lo es. Pues a las abolicionistas, pues que somos reprimidas sexuales o tenemos un problema de moral sexual, por ejemplo. Y esto también lo dice Seila, ¿no?, en la herejía lesbiana, ¿no?, cómo se llega a erotizar de tal forma la violencia sexual, ¿no? Claro. Que es realmente la prostitución. Pues todo este debate feminista se traslada también al ámbito jurídico, al ámbito de las leyes y a la configuración de los instrumentos internacionales, que luego van a ser instrumentos jurídicos para ser aplicables en los países. Entonces, esto mismo hace pues que se modifique el Código Penal en España y se incorporen dentro de los instrumentos internacionales pues distinciones entre lo que es prostitución libre y prostitución forzada, que estaban claras hasta entonces, ¿no? Claro. Y ahora de repente vuelven a estar difusas. Dan margen a error. Exacto. Claro, porque desde tu visión entenderías que al final que la prostitución, pues como es para nosotras, ¿no?, un reflejo de relaciones de poder entre hombres y mujeres. Entonces si tienes esa visión partiendo desde ahí, pues ves mucho más fácil lo que podría ser la violencia y entenderla de una manera más contextual, ¿no? Exacto. ¿Cómo volver, ¿no? ¿Cómo volver, por ejemplo, a poner el punto de mira o a traer, pues a definir la prostitución como una forma de violencia? Es esencial para conformar de nuevo, para poder hacer una modificación y volver a traer los instrumentos, a adaptar los instrumentos internacionales y estatales, las leyes, a lo que realmente sirve para estructurar la sociedad, para definir valores que son importantes y para definir qué es violencia y qué no es violencia, por ejemplo, ¿no?
Claro. y para definir la prostitución como una forma de violencia. Claro. Y uno de los elementos que yo creo que es importante, ¿no?, es el asunto del consentimiento. Ahí, en esa distinción entre prostitución libre y prostitución forzada, se está apelando al consentimiento, ¿no?, de alguna manera. Y claro, yo me pregunto, María, ¿se puede comprar la libertad sexual de una persona? Nosotros tenemos claro que no. No sé por qué hay otras personas que entienden que ahí hay un margen de error. Claro, exacto, ¿no? Esta sería, pues, una de las cuestiones. O sea, ¿se puede comprar la libertad sexual de una persona? Pues no. O sea, ¿dónde está el límite? ¿Qué es libertad sexual y qué no es libertad sexual? También podemos definir que hay libertad sexual cuando no hay igualdad. Es decir, si realmente no somos sujetos iguales en derechos los hombres y las mujeres, si vivimos en un sistema patriarcal, si vivimos en una sociedad estructurada donde las mujeres somos ciudadanas de segunda, donde las mujeres no tenemos derecho al deseo, no tenemos derecho a una libre elección sexual, no tenemos derecho a expresar libremente nuestra sexualidad. Y hace muy poco en Navarra lo vimos, ¿no?, como una charla sobre el deseo puso en jaque a todas las instituciones, incluso se vetó el placer sexual, ¿no?, hablar del placer sexual, de una sexualidad libremente expresada y libremente deseada. Pues esto todavía hoy en día pues no está claramente definido para toda la sociedad, ni siquiera tenemos derecho pleno al ejercicio de todos esos derechos, ¿no? Entonces, ¿podrías explicar, según tu visión, perdona que te corte, por qué crees que se prohibió esa charla aquí en Pamplona y qué sucedió? Para que las mujeres y las personas que nos sigan entiendan un poco por dónde vamos. Sí, es algo muy, muy local, ¿no? Pero de Navarra, pero bueno, que en todo caso pone de manifiesto lo que hay detrás, ¿no? Lo que no se permitió bajo mi punto de vista es la expresión de ese deseo sexual, ¿no?, de esa sexualidad libre, donde se podía hablar de libremente expresadas, donde se podía hablar, ¿no?, de que la mujer tiene derecho a ser sexualmente libre. Claro. Y como existe todavía un control de nuestra sexualidad en un sistema patriarcal, lo más importante es el control sexual de las mujeres como uno de los sistemas que forman parte, ¿no?, de ese sistema, como uno de los valores que forman parte de ese sistema patriarcal, el control sexual de nuestro cuerpo, el control de nuestra sexualidad. Pues yo creo que eso se vio reforzado aquí en lo que pasó en Pamplona y en esa reacción, ¿no? Claro. Les invitamos a buscar se llama la brecha orgásmica. La brecha orgásmica era así. Por eso generó tanta controversia hasta el punto de que propusieran partidos políticos eliminarla. Así se hizo y luego, gracias a un sitio privado, pues se llevó a cabo la charla y la compañera nos expuso su investigación, ¿verdad? Que sí, fue tan interesante precisamente por poder hablar abiertamente de los orgasmos y de las mujeres y el sexo. Sí. Y eso, o sea, el hablar de todo esto, el hablar de nuestro derecho al deseo, de nuestro derecho al disfrute,
supuso, pues hoy en día, hace unos meses, tan solo unos meses, esta revolución social, ¿no? Por tanto, estamos hablando que un sistema atravesado por el patriarcado claramente no existe, no se puede hablar de relaciones libremente consentidas y mucho menos a través de la prostitución, ¿no? No se puede hablar de una igualdad real a nivel sexual de las mujeres todavía. No se puede hablar de que tengamos los parámetros idóneos como para decidir libremente y mucho menos en un contexto prostitucional, ¿no? En un sistema prostitucional. En esto también, bueno, Carol Pateman puso un poco la clave, ¿no? Y Rosa, como en su libro La prostitución en el corazón del capitalismo, también lo dice. Y es que no hay un contrato válido mientras que no exista igualdad entre las partes que van a hacer que van a pactar, ¿no? No hay un pacto libremente consentido y, por tanto, no sería lícito un contrato como el de la prostitución por esa razón, porque no hay consentimiento pleno entre una persona que está sometida sexualmente a los deseos sexuales del otro por medio de dinero, ¿no? Por medio de claro, mediando dinero, nada más. Lo que hablamos del mito de la libre elección. Nos lo encontramos Exacto. todo el rato. Que la sociedad al final tiene de las mujeres en situación de prostitución. Cuando hablabas de por qué se nombra así el concepto de puta y qué trae para ellas, cómo les afecta que la sociedad las vea así y las nombre de esa manera. Pues ahí es ¿qué es ser puta, no? Sobre esto sobre todo nos lo dicen las mujeres en contextos de prostitución, nos lo dicen, pero también nos lo dicen los puteros en los foros de puteros. Y nos dicen también mucho de qué es ser puta, bueno, no solo el imaginario social, sino todo lo que conlleva la publicidad de la prostitución. También nos dice qué es ser puta y nos dice sobre todo que es sentirse deseada. Nos dicen ellas, bueno, cumplo una función social, nos dicen mujeres en situación de prostitución, ¿no? Yo tengo un sentido aquí para algo, me siento, al menos aquí me siento deseada, me siento mirada por alguien, dicen algunas mujeres en prostitución, ¿no? Los anuncios hablan pues de sumisión, de estar disponibles 24 horas, de aguantar lo que te pidan, hacerlo todo, lo que quieras, aguantar humillaciones, vejaciones, que te defequen encima. Esto lo dicen también las prácticas que se ofertan en los prostíbulos, ¿no? En los prostíbulos como en los burdeles de Holanda o de Alemania, ¿no? La lluvia dorada, que te orinen encima, que te defequen encima, que te introduzcan objetos punzantes por la vagina, también son prácticas de prostitución o servicios de prostitución que se incluyen en esos catálogos. Tarifa plana 24 horas. Todo esto es lo que es en realidad ser puta y lo que se pide de una mujer en la prostitución, ¿no? Esto es lo que piden los puteros de una mujer en la prostitución y definen también y dicen en sus foros. A mí me gusta mucho leer una reflexión de una mujer que dejó la prostitución, Laurence Noel, escribió un libro, Renacer de la propia vergüenza, ¿no? Es autora de este libro,
Y ella dice, he vivido la prostitución como una sucesión de violaciones, sin dejar de preguntarme cómo todos esos hombres podían venir tan tranquilos. Ni uno solo se preocupó por mi miseria. Pagaban por eso, pagaban para comprar el derecho a poder preocuparse solo de sí mismos. No era menor, yo era menor de edad, estaba hecha una pena y ninguno de ellos nunca manifestó el mínimo interés por mí. Somos putas. Estamos ahí. Vez hubiera dado con un cliente simpático, habría mentido como siempre. Soy mayor de edad, no hay problema. Estoy aquí porque he elegido, lo he elegido así. Entonces, esta es un poco la definición de lo que es ser puta. Tienen que elegir una sucesión de violaciones, dejar que los hombres campen a sus anchas, pidan lo que quieran y solo se preocupen de sí mismos, cubrir también ese imaginario del putero, ¿no? Cubrir esa parte pues de los deseos de ellos y de su ego, ¿no? Bueno, ella seguro que está disfrutando conmigo. Aquí yo también soy importante y seguro que ella también disfruta, ¿no? Y sobre todo mentir, ¿no? O sea, eso también me llama la atención, porque también tengo que reconocer que alguna vez hubiera dado con un cliente simpático, habría mentido como siempre, soy mayor de edad, no hay problema, estoy aquí porque lo he elegido así. O sea, eso también te lo dicen todas, te lo dicen muchas en los escenarios de prostitución, ¿no? Claro. Que evidentemente tienen que mentir, no le pueden mostrar el dolor que supone el ejercicio de la prostitución a un putero, tampoco lo pueden mostrar abiertamente y públicamente. Claro, porque si no, al perder ese rol, es que no se puede una a sí misma sostener. Si encima, si dejas a los sentimientos, pues lo que hablamos muchas veces, ¿no? Esa disociación que la cabeza aprende a hacer para sobrevivir. ¿Cómo se puede llamar a eso una elección libre cuando el propio organismo tiene que disociar la realidad para que no te rompas por dentro? Exacto, aprenden a disociarse y aprenden, pues, como dice Amelia, a soportar las torturas, ¿no? Como dice Amelia Tiganus, teníamos que soportar cotidianamente torturas, vivir en un campo de concentración donde no tenemos ningún derecho ni ninguna capacidad de decir si quiero o no quiero esto. Sin embargo, para el imaginario social, y esto también lo explica muy bien Amelia Tiganus, ¿no? Para el imaginario social no se puede soportar ver, ¿no?, a una mujer en prostitución como lo que está viviendo. O sea, siempre se vende la imagen de una puta feliz, la imagen de una mujer que para nada es víctima, y la sociedad, para callar su conciencia, claramente prefiere hablar pues de que la prostitución es una libre elección, es pretty woman, las mujeres están ahí porque quieren, en lugar de hablar de lo que realmente sucede en los escenarios de prostitución. Claro, si no, la sociedad tendría que reflejar orgullo, ¿no? Si tan natural es, y sabemos pues con datos cuántos puteros hay en España registrados en investigación, y todas esas personas que no se posicionan desde el abolicionismo, mujeres, hombres, ¿por qué no hablan abiertamente con sus familiares si se van de putas o no? Eso no se habla.
Es natural, Exacto, pero no, no se no, habla. exacto, eso no se habla, nada. No interesa, no quieren realmente saber y conocer qué es lo que hay detrás de la prostitución, ¿no? Los puteros son hombres respetables, son empresarios. ¿Quiénes son ellos, no? ¿Quién hay Claro, detrás de estos puteros, de estos prostituidores? Pues son hombres, los estudios dicen que el 70% de la demanda de prostitución son hombres casados, es decir, tienen relaciones con otras mujeres, eh, pueden pactar las relaciones sexuales, pero sin embargo no quieren pactar las relaciones sexuales y por eso acuden a la prostitución, ¿no? claro. Porque ahí lo que van a hacer es imponer el poder, imponer lo que ellos quieren y sus deseos, sobre todo, imponer sus deseos a la persona, a la mujer en situación de prostitución. Y son, ya digo, a los ojos de la sociedad, son hombres absolutamente respetables, son hombres invisibles, nadie habla de ellos, pero pues son hombres que acuden a la prostitución en viajes de negocios, cierran los negocios en los prostíbulos, por ejemplo, eh, donde hay una concentración de hombres pues en misiones de guerra o en misiones de ayuda humanitaria, soldados de Naciones Unidas, cooperantes de ayuda humanitaria, ¿no? Que trabajan en ONGs, pues también acuden a la prostitución, también se organizan prostíbulos pues en torno a eventos deportivos como los mundiales de fútbol, a este tipo de situaciones, ¿no? Cooperante. Por tanto, donde hay una concentración de hombres, hay cerca pues la organización de un prostíbulo para atender o abastecer pues ese derecho, ¿no? A ejercer el poder y el control, que es en realidad a lo que acuden a la prostitución todos estos hombres. Claro, y Algunos sabiendo, soldados de ayuda humanitaria cambian, ¿no? En los informes de Naciones Unidas dicen que cambian alimentos por sexo, extorsionando a las mujeres. Los soldados de la Segunda Guerra Mundial violaban a las mujeres chinas. O sea, los soldados japoneses, ¿no? Se ha utilizado también como arma de guerra tanto la prostitución como el someter a las mujeres del bando contrario para esto, como va íntimamente unido y vinculado lo uno al otro. claro. Y Sara, sabiendo entonces, pues eso del perfil de los puteros que es universal, sabiendo que hay jueces, políticos, policías que van a prostíbulos, a pisos, que se hacen todas estas, generan ellos estas situaciones de violación, ¿cómo podemos evitar que este fenómeno deje de estar normalizado? Si socialmente, si al final tenemos a los responsables legales, ¿no?, partícipes y cómplices de ello. Sí, esta es una de las cuestiones, una de las razones fundamentales posiblemente para que, bueno, no vea la luz pues una ley abolicionista del sistema prostitucional que estamos reclamando pues las organizaciones feministas, ¿no? Y el movimiento abolicionista, y para no acabar con las redes de prostitución y con el sistema prostitucional, ¿no? Pues como la connivencia de los poderes públicos, políticos, pues de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la judicatura, de los estamentos de la sociedad que están involucrados
involucrados también y en todo el entramado prostitucional, ¿no? La industria de la prostitución se ha encargado, por ejemplo, de ofrecer días VIP a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los jueces en determinados municipios, invitaban al alcalde, a policía, a guardia civil, ¿no? A jueces, a que vieran, a empresarios del lugar, a que vieran las bondades de ese prostíbulo que había en su ciudad, y hacían pases gratis para tener contentos, ¿no? a todos los hombres del municipio con cierto poder o con cierta capacidad de decisión y de toma de decisiones dentro de lo que es el municipio. Y bueno, es conocido, ¿no?, que hay políticos que también cierran acuerdos, reuniones de eventos o reuniones, conferencias, todo tipo de actos. El y Carioca efectivamente, nos dice El Carioca, nos dice Yolanda. Efectivamente, el Carioca, sí, toda la trama que había detrás, ¿no?, del Carioca. Y bueno, pues esto forma parte de las bondades que vende la industria de la prostitución y que vende el proxenetismo organizado, ¿no? Pues que ellos otorgan derechos, que las mujeres en sus prostíbulos van a estar perfectamente bien, no van a pasar frío, no van a incluso, ¿no? Pues hablan de que van a tener muchísimas mejores posibilidades pues que estando en la calle o en otros lugares, ¿no? Para nosotras las abolicionistas y también para las mujeres en prostitución, desgraciadamente sabemos que todas comparten lo mismo, todas están igual de mal, aunque estén ejerciendo la prostitución con sábanas de raso o con luces de neón, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que ocurre en el sistema prostitucional son relaciones de poder, relaciones desiguales, es violencia sexual y esto no lo cambian las luces de neón ni las sábanas de raso. Efectivamente. Y además que nosotras tenemos clarísimo que el problema que hay que atajar aquí es que existe esta demanda de hombres, porque son hombres que quieren consumir trozos de cuerpos de mujeres porque no las ven humanamente enteras y eso lo tenemos claro y resulta tan llamativo, ¿verdad?, que haya posturas que aboguen por regularizar eso. Exacto, sí. Eso es lo que también llama la atención, porque luego cuando analizamos en la práctica los efectos que tiene regular o legalizar la prostitución en países donde se ha optado por un modelo de legalizar la prostitución, Australia, que es con mayor tradición, ¿no?, del mundo en tener legalizada la prostitución, pues nos dicen las mujeres en prostitución pues que realmente no tienen derechos, que realmente no han ido a mejor y que todo lo que conlleva pues ese marco de pseudoderechos que pretende o que vende un sistema reglamentarista de la prostitución o de legalización de la prostitución, no se ha concretado en ninguna medida para ellos, ¿no? O sea, claro, esto es clarísimo, ¿no? No se ha concretado en ninguna medida efectiva o de mejora o de logro o de conquista de derechos para las mujeres en prostitución. En Holanda, las mujeres en prostitución que se han dado de alta como trabajadoras ha sido un 9%. En Alemania, que son datos con los que contamos, ¿no?,
se han dado de alta como trabajadoras un 5% de las mujeres en prostitución y realmente ha aumentado la trata un 80%, es decir, que lo que ha ocurrido y tanto el gobierno holandés como el gobierno alemán están replanteándose el modelo para penalizar la demanda de prostitución, ¿no? De prostitución forzada. Y nosotras, las abolicionistas, nos preguntamos ¿y cómo van a hacer para definir esto? Porque lo que sí que está claro es que ninguna mujer quiere estar en un prostíbulo, y esto nos lo dicen todas. Yo estoy aquí, todas las mujeres en prostitución. Yo estoy aquí temporalmente, esto es una situación de tránsito para mí, estoy porque no tengo otra cosa, estoy porque no tengo otra opción, ¿no? Esta es la realidad de la inmensa mayoría de las mujeres en prostitución. Entonces, claro, al final estamos haciendo políticas públicas para una minoría de mujeres, desprotegiendo a la inmensa mayoría de las mujeres en prostitución. Esta es otra realidad más. Con sistemas de reglamentación o de legalización de la prostitución, al final lo que estamos haciendo es desprotegiendo a la inmensa mayoría de las mujeres en prostitución. Claro. Y al final lo que no se da cuenta las personas o no se quieren dar cuenta es que el análisis feminista que pensamos es que la sexualidad no puede ser nunca objeto de comercio, sino que es algo libre, es gratuito y si se sigue manteniendo pues esta visión reglamentarista, el mercado lo es todo y esto es parte de que los empresarios y los políticos sigan queriendo aprovecharse de ello para mercantilizarnos. Exacto. A ver, no nos podemos olvidar de que es el segundo negocio, entre el segundo y el tercer negocio de la economía criminal o ilícita a nivel global, y mueve muchísimo dinero, ¿no? Por tanto, tenga que hacer, ¿no?, para garantizarse su continuidad y perpetuarse, ¿no? Remover todo esto, pues conlleva poner, sobre todo, saber qué es lo que está pasando con la realidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, aquí? Pues desde que se ha incorporado al Código Penal la persecución del delito de trata específicamente, ¿no?, de manera específica. Ya habíamos hablado antes, ¿no?, que la despenalización del Código Penal en 1995 del proxenetismo lucrativo o de la prostitución no forzada, ¿no?, pues conllevó el aumento de la prostitución. Pasamos de ser un país de tránsito a un país de destino, el aumento de la trata con fines de explotación sexual, el aumento de la trata, ¿vale? Y nos hemos convertido, ya digo, en un país, pues somos el tercero en el mundo de consumo de prostitución, detrás de Tailandia y de Puerto Rico. O sea que en consumo, en turismo sexual, ¿no? Y el segundo de Europa en más consumo de prostitución. ¿Qué pasa pues desde la aprobación, por ejemplo, de estos tipos penales? Pues que los procedimientos judiciales que llegan a término o que finalmente consiguen ver la luz para perseguir pues a las redes de tratantes, son 60 en un año, 60 procedimientos de trata, ¿no? Estos son datos del Consejo General del Poder Judicial. Y de esos 60 procedimientos hubo 39 condenas nada más. O sea, en el año 2016 de 41 procedimientos hubo 18 condenas.
Es decir, que en la inmensa mayoría hay un nivel de impunidad Claro. brutal, ¿no? Brutal. Los datos son absolutamente escalofriantes. El otro día hablaba Yolanda de nuestra compañera, ¿no? De los datos del CIDCO, ¿no? Del centro de... Y ella nos decía, ¿no? Que los informes son demoledores, que es que se detectan de 10.000 casos, hay 100 casos, 115 casos, de 10.111 hay 115 casos donde se identifica a las mujeres en realidad como víctimas de trata, ¿no? Y aunque las cifras son absolutamente irrisorias. ¿Y esto por qué ocurre? Porque son las mujeres en contextos de prostitución, en contextos de extrema vulnerabilidad, en prostíbulos donde están aisladas, en condiciones infrahumanas, viven y ejercen la prostitución. En estas condiciones, en pisos, en locales, son ellas las que en estas condiciones, sin conocer el idioma, en muchos casos, sin haber salido del prostíbulo, siendo movidas de una ciudad a otra por las redes de proxenetas, para que no tengan arraigo, para que no conozcan el lugar donde se encuentran, para desorientarlas también, para todo esto, ¿no? Claro. Son todas esas condicionantes los que llevan a las mujeres en esa situación. ¿Cómo va a denunciar una mujer? ¿Cómo va a decir una mujer, oye, mira, cuando además está obligada o por una deuda o coaccionada en muchas ocasiones con atacar a sus familias en origen, las mafias rumanas o las mafias búlgaras, ¿no? O las mafias de mujeres nigerianas, o tienen una deuda infrahumana, ¿no? Porque cada día que pasan en un prostíbulo tienen que pagar todo: la cama en la que duermen, la ropa que se ponen, la comida que comen, las toallas con las que... Y lo podemos ahora hilar con lo que estamos viviendo en la actualidad con el COVID y lo que todos los organismos internacionales anunciando cómo esta situación va a hacer crecer las desigualdades para las mujeres y, por lo tanto, en contextos de prostitución, como decía el Ministerio de Igualdad, estas mujeres van a sufrir todavía más invisibilidad y menos ayuda de los organismos institucionales. Exacto. Cuanto menos, ya digo, o conseguimos darle la vuelta, ¿no? Y poner el enfoque y el punto de mira en pues nuevamente en una legislación que verdaderamente le damos la vuelta a esta situación, ¿no? O realmente no vamos a otorgar derechos a las mujeres en situación de prostitución. Realmente las estamos abandonando, desprotegiendo y abocando a seguir viviendo situaciones de violencia sexual, de desigualdad real entre hombres y mujeres, y no así no van a tener derechos, ¿no? No van a tener, sobre todo, el primero de los derechos, que es el básico, el derecho a la igualdad real entre hombres y mujeres, a no sufrir intromisiones sobre su cuerpo, ¿no? A no ser agredidas físicas, psicológica y sexualmente, y sobre todo, y después, pues otro tipo de derechos, ¿no? Claro.
Al final, en vez de preguntarse la gente, como suelen decir, ¿no? ¿Y por qué las mujeres no salen de esa situación de prostitución? Lo que tendrían que preguntarse es por qué están ahí y por qué tienen las dificultades que tienen y se encuentran no solo ya en los contextos de trata, sino las necesidades por temas económicos, al final que en vez de hablar de prostitución como si fuera un sitio donde enriquecerse, que es absurdo. Sí, exacto. Bueno, lo que vemos nosotras, las entidades, mi asociación atiende a mujeres en situación de prostitución, ¿no? Y va a los escenarios de prostitución y conoce de manera directa lo que ocurre en los escenarios de prostitución, pues lo que vemos, nosotras a veces nos preguntamos cómo es posible que los hombres acudan, o sea, qué se le pasa, y eso también lo preguntan muchas mujeres en prostitución, ¿no? ¿Qué se le pasa por la cabeza a un hombre para venir aquí y convertirse en este monstruo de persona que llega a convertirse en el prostíbulo, ¿no? En el escenario de prostitución, en este campo de concentración donde se cree con derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a ese hombre que aquí se transforma en un monstruo? Esto también son comentarios de mujeres pues en situaciones de prostitución, de mujeres que hablan, ¿no? de lo que es la realidad de la prostitución y cómo te dicen pues que ellas lo que quieren es que el servicio dure lo menos posible, por ejemplo, y que lo que quieren es acabar cuanto antes, que pase ese momento cuanto antes pensando en otra cosa, ¿no? Ese mecanismo al que acuden todas sistemáticamente de disociación para aguantar y soportar la tortura, que es la prostitución. Claro. Y desde la postura abolicionista, en la situación que estamos viviendo, ¿qué te parece que tendríamos que seguir pidiendo, trabajando, aparte de las labores que se hacen desde las ONGs? ¿Qué es lo que falta para que esta situación cambie? Pues desde la postura abolicionista, o qué supone, ¿no? Un sistema que propugna la abolición de la prostitución y cuáles son los fundamentos de un sistema abolicionista. Básicamente, defender la igualdad real entre hombres y mujeres, es decir, partir de que hombres y mujeres somos iguales en derechos y a partir de ahí considerar que tenemos las mismas posibilidades, oportunidades y derechos a estar en sociedad que los hombres. Sobre todo, cambiar ese modelo de relaciones entre hombres y mujeres es otro de los principios o parámetros desde los que parte el movimiento abolicionista de la prostitución. La prostitución no es un fenómeno social y como tal fenómeno social se puede modificar, se puede cambiar, se puede eliminar, se puede erradicar, ¿no? Si no es deseable para una sociedad. Y luego partir de que una sociedad democrática no va a alcanzar nunca la igualdad real entre hombres y mujeres si existe la prostitución. Esto nos lo han dicho también, pues claramente, ¿no? Mujeres como Sheila Jeffries, bueno, como todas las que han teorizado sobre el abolicionismo, ¿no? La liberación de las mujeres no será posible, dice Sheila, mientras se considere sexy y aceptable aceptable la subordinación de las mujeres. Esto es lo que desde el movimiento abolicionista se pretende remover y cambiar. Es decir, si queremos alcanzar la igualdad, la
prostitución es justo lo contrario a unas relaciones iguales entre hombres y mujeres. Se pueden cambiar, se puede cambiar este sistema para que no exista ningún lugar acotado para el ejercicio de relaciones desiguales entre hombres y mujeres, y se puede hacer, pues desde luego, a través de la educación, en primer lugar. Una educación en igualdad es fundamental para cambiar la mentalidad de una sociedad y para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, ¿no? Una educación en igualdad, pero también sexualmente en igualdad y con derechos para hombres y mujeres, ¿no? Acceso a la sexualidad, derecho a tener sexualidad y a ser deseada y desear, y a no tener que estar sometida a la sumisión sexual, ¿no? Esto sería o a ejercicios de poder y de control sexual sobre nuestros cuerpos. Y estas serían un poco las cuestiones fundamentales de un sistema abolicionista, ¿no? A partir de ahí, pues, ¿qué consideramos que legalmente se puede hacer, además de todo esto, ¿no? Educación. Pues acabar con pues ese derecho, ¿no? A organizar negocios donde se explote sexualmente a las mujeres, acabar con el proxenetismo en todas sus formas. Es decir, lo que no es de recibo es que en una sociedad igualitaria y democrática y también desde el punto de vista progresista, ¿no? No es de recibo que hombres, que exista negocios explotando a otras personas o mercantilizando a mujeres, ¿no? En este caso, mujeres en contextos de vulnerabilidad, mujeres en peores condiciones, mujeres. No es deseable que esto ocurra ni aceptable, y por tanto esto debe de ser perseguido penalmente. Volver otra vez a la penalización de todas las formas de proxenetismo, con independencia de que la mujer quiera o no quiera consentir el ejercicio de la prostitución, ¿no? Esta sería otra de las cuestiones fundamentales de una reglamentación abolicionista de la prostitución, ¿no? De un sistema abolicionista de la prostitución. Y por último, también acabar con ese sistema de privilegios masculinos, de acceso al cuerpo de las mujeres por dinero, igual que lo hacen, ¿no? Pues o te someto por la fuerza a través de la violencia sexual, las agresiones sexuales, o te someto por las buenas, que es en los contextos de prostitución. Pero, en definitiva, cambiar esa mentalidad que tienen los hombres de pues ejercer el poder y el control sexual sobre las mujeres. Esto es importantísimo. Y los hombres hoy en día en los escenarios de prostitución saben a lo que van, quieren ir a eso, y lo dicen en sus foros, ¿no? Lo dicen los foros de puteros todos los días. Estoy aquí en este prostíbulo, quiero que esta guarra haga lo que yo quiera, quiero que baje el precio, y lo dicen abiertamente en sus foros, ¿no? Ahora con el coronavirus, pues no van a poder cobrar tanto, van a tener que bajar los precios, lo vamos a tener más fácil. Esto salía el otro día, ¿no? En la investigación que ha hecho Iparquia, esta asociación de Elche, esta asociación feminista de Elche, ¿no? Que ponía sobre la mesa, a través de un estudio que ha hecho de los foros de puteros en estos días, lo que dicen los puteros, las barbaridades
que se atreven a decir abiertamente, ¿no? En sus foros y sin ningún reproche, con lo cual ellos saben a lo que van, saben lo que quieren y por tanto ellos son los que tienen que ser sancionados como si fuera una forma de violencia sexual, ¿no? Como que claro. La prostitución es una forma más de violencia sexual, de agresión a una mujer y de sometimiento sexual de una mujer. Y por tanto, como en este sentido. Hoy Cristina Fallarás, que nos ha pasado, que hemos visto un putero paga por violar. Exacto. Claro, la prostitución ahí también se define, ¿no?, como una violación pagada, una agresión sexual pagada. Pues esto es una forma de violación, me dicen aquí, de la plataforma de Mujeres por la Abolición de la Prostitución. Exacto, totalmente de acuerdo. En explicaciones que las mujeres están ahí porque quieren. Esta es la justificación personal, ¿no? Para callar su conciencia, pero también social. Con eso se justificó en los años 70 las agresiones a mujeres, por ejemplo. La violencia hacia las mujeres se justificaba en las relaciones de pareja, se justificaba en ellas están ahí porque quieren, si no quieren denunciar, pues es porque no quieren. Y todavía en el imaginario social pesa esto, ¿no?, a la hora de encauzar las relaciones de violencia. Piensan que por qué no han denunciado antes, por qué han aguantado todo eso, si es real, cómo lo han podido hacer, ¿no? Y en realidad cuestionan las denuncias y cuestionan la veracidad del testimonio de las mujeres precisamente por ahí. También en las agresiones sexuales Claro. se cuestiona la veracidad del testimonio de la mujer porque en el fondo ella está ahí porque quiere, ella está ahí porque le gusta y ella consiente o ha consentido en realidad y quería y le gustaba ese tipo de relación. Claro. Igual que en la prostitución. Es igual, Eso es. el mismo razonamiento para callar la conciencia de la sociedad que ocurre en la prostitución, ¿no? El mismo razonamiento. Claro, por eso a nosotras nos resulta tan llamativo que habiendo empezado a romper esa barrera en torno a lo que es violencia machista y que estemos de acuerdo, bueno, estamos en proceso, ¿no? Pero una mujer asesinada, incluso en los medios de comunicación, empieza a nombrarse como lo que es una mujer asesinada. Pues si esto son pseudo derechos, si es que llegan ahí, y hablamos de esclavitud del siglo XXI, ¿dónde está la diferencia con las situaciones aberrantes de las que todas las personas son conocedoras, ¿no? Para que nos esté legislando, llamando violencia a los hombres que están violando mujeres. Resulta así de chocante, pero claro, sí. ¿Qué hay ahí detrás? Pero es así de real, ¿no? Pues bueno, pues es el mantenimiento de un sistema de privilegios, de una sociedad estructurada de manera patriarcal, donde los hombres tienen derechos y las mujeres tenemos que cubrirlos. No es ese sistema estructural es el que está manteniendo y sosteniendo pues la prostitución, la violencia sexual, las agresiones sexuales a mujeres, la subordinación sexual de las mujeres a los hombres. Y todo esto es lo que desde el abolicionismo pretendemos remover y pretendemos cambiar, ¿no? Se trata precisamente de una apuesta por cambiar la sociedad, por cambiar la sociedad, de una sociedad patriarcal a una sociedad igualitaria, construida en valores de igualdad y no sumisión sexual de nadie a nadie. Y ahí realmente, donde haya igualdad, sí va a poder existir un libre consentimiento, ¿no? Pero en la actualidad, en una sociedad donde no hay igualdad, no se puede definir que haya un libre
violencia, cuando se habla de violencia sexual en la juventud, en la gente, en las relaciones de pareja de jóvenes, cómo las chicas jóvenes en muchas ocasiones se someten sexualmente a sus novios, ¿no? Pues porque si no van a considerar que son unas estrechas, que no están liberadas sexualmente, que no les quieren. Al final no se someten porque quieran o de manera voluntaria. No existe un consentimiento en ese sometimiento sexual. Existe claramente una relación de violencia como la copa de un pino, ¿no? Es una relación claramente de violencia. Entonces, si esto somos capaces de verlo en unas relaciones, en una pareja de adolescentes, ¿por qué no somos capaces de ver esto mismo en los escenarios de prostitución? Cuando las relaciones que se producen son exactamente iguales, idénticas y asimilables plenamente, ¿no? Claro, y que no se lleve la gente a engaño porque los datos están ahí y, por ejemplo, entre los datos de cuánto había bajado la media de edad de inicio y de consumo de prostitución, ya no de inicio, de consumo de prostitución, los chavales jóvenes que terminan la fiesta yéndose a los pisos o a los puticlubs, y que de todo esto no se hable y que la juventud dé por hecho que las mujeres jóvenes den por hecho, ¿no?, que sus novios no van a violar a otras mujeres, ni van de putas, ni con toda la información que existe hoy en día, la invisibilización que haya, ¿no?, de esta realidad. Exacto, exacto. Sí, también es invisibilización porque existe una tendencia a la normalización. Entonces existe socialmente una tolerancia y una cultura de la prostitución que definía también Sheila Jeffries, ¿no?, nuestra Sheila, pues, o que define Sheila Jeffries, clarísima. Vivimos imbuidos de un sistema, el sistema prostitucional y el sistema de relaciones prostitucionales. Incluso se nos achaca a las abolicionistas pues que no vemos bien a las mujeres en prostitución, que las estigmatizamos, ¿no? Llegar a estigmatizar a las mujeres en prostitución, o que no tenemos en cuenta a aquellas mujeres que dicen que quieren ejercer la prostitución o que están ahí porque quieren, ¿no? Y este es el nivel de normalización. Esto no se podría decir, por ejemplo, en la violencia en las relaciones de pareja o en las agresiones sexuales. Es intolerable. Es un discurso que de por sí llama la atención, ¿no? No podemos... Es inadmisible, vamos. No tiene nada de normal, ni tiene tampoco nada de relaciones pues deseadas ni deseables. Y esta es un poco, no tiene nada de normal. La prostitución, igual que la violencia sexual, igual que la violencia en las relaciones de pareja, atraviesa por situaciones en las cuales las mujeres participan, ¿no?, de algún modo de ese sistema de dominación, y necesitan, el sistema prostitucional necesita de la cooperación del opresor, ¿no? Eso lo decía también Simone de Beauvoir. El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Y en ese sentido, las mujeres en prostitución, las mujeres en relaciones de violencia, ¿no?, a veces toleran la violencia porque no les queda otro remedio, pero no porque de alguna manera participen de ese sistema prostitucional o de esas relaciones de violencia con normalidad, o porque esas relaciones de violencia
podamos verlas como tolerables o como normales, ¿no? Y tolerarlas socialmente como las estamos tolerando. Claro. Si en algo está claro es que la violencia en las relaciones de pareja se ha conseguido atajar porque hemos llegado a un consenso en toda la sociedad y hemos definido que, con independencia de que la mujer en esa relación de pareja se sienta como maltratada, hay una relación de violencia ahí, ¿no? Con independencia Claro. de que ella se sienta una mujer maltratada o no. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por las cuales el sujeto oprimido no se siente oprimido? Son múltiples. Pues porque tardamos tiempo como sujetos oprimidos, oprimidas que somos, en darnos cuenta de la opresión, en ser conscientes de la opresión, ¿no? Donde no está claramente definido por toda la sociedad qué es violencia y qué son relaciones de violencia en realidad, ¿no? Que se trata de violencia y que son relaciones de violencia en realidad. Pues vamos a seguir trabajando porque exista al final ese consenso, que es lo que quiere el abolicionismo, ¿no? Al final parece ser que se iba a tener en cuenta en esta situación del COVID lo último que lanzó el Ministerio de Igualdad en favor de dar las prestaciones a las mujeres en situación de prostitución y tal, lo que veíamos, pero luego al final siempre se ve traslucir ahí que no tienen una visión plenamente abolicionista, pues por cómo nombraban, ¿no?, la realidad. Desde el propio ministerio que te dice a ti que es igualitario y que busca la igualdad de las mujeres, y por eso vamos a, por desgracia, ver estas realidades durante la pandemia. Sí, y van a seguir existiendo si no nombramos las cosas como son. Esclavitud y violación y... Exacto. Si no definimos y no partimos situaciones de abuso y de uso, ¿no? Y seguiremos pues reproduciendo la violencia en las relaciones de pareja, la violencia sexual, la prostitución y la violencia en la prostitución, ¿no? Y seguiremos reproduciendo sistemas de violencia contra las mujeres uno tras otro y tras otro, porque todos están íntimamente vinculados. Mientras que exista prostitución, va a seguir existiendo violencia sexual. Mientras que exista violencia sexual, va a seguir existiendo violencia en las relaciones de pareja. Es decir, todas las violencias están atravesadas por un mismo esquema de pensamiento. Y es si cuestionamos o no los privilegios masculinos, si cuestionamos o no ese derecho de los hombres a ejercer el poder y el control sobre las mujeres, sobre sus vidas, sobre sus cuerpos y sobre su sexualidad, ¿no? Todo se aposenta en el mismo sistema. Por supuesto, pero bueno, como dicen las compañeras, aquí vamos a seguir, y ese sistema que sigue, pues nosotras vamos a seguir luchando y trabajando por eliminarlo y conseguir ese mundo igualitario que nos decía nuestra compañera Sara. Ahí vamos a seguir poniendo todos los esfuerzos. Sí, para ello, pues imprescindible una ley abolicionista del sistema prostitucional ya. Pues eso, basada en la igualdad real entre hombres y mujeres y en relaciones iguales entre hombres y mujeres, básico, y en leyes que las procuren y que hagan por su desarrollo, ¿no? Por el desarrollo real y por la implementación en la sociedad de esa igualdad. Entonces, esto es lo que pedimos las abolicionistas. Y será real, María. Yo estoy convencida de que será real. Día a día lo vamos a ver. Y ayer decía Nuria que igual no llegamos a ver. Vamos a llegar a ver muchas cosas porque estamos aquí diariamente apoyándonos, generando redes, y cada día es una oportunidad nueva para
para seguir trabajando para ampliar, ¿no? Que el feminismo abolicionista, que no hay otro, llegue a todas las personas. Sí, exacto. Exacto. Bueno, Sara, pues por mi parte, nada más, volverte a agradecer pues todo esto que hemos podido compartir contigo, que nos has trasladado y que nos has vuelto a formar y a informar a todas las personas que hemos estado escuchando este espacio, y que nos vamos a seguir viendo.